Estadística univariada por Elizabeth Madroñero y Marley Antolinas. La estadística univariada incluye todas las técnicas que hacen referencia a la descripción e inferencia de una sola variable. Dentro de las medidas de grupo podemos encontrar la frecuencia relativa, absoluta y absoluta acumulada. La frecuencia relativa hace referencia al número de veces que se repite un determinado acto o suceso. La frecuencia absoluta es el número de veces que ha aparecido en la muestra un valor menor o igual que el de la variable. Y la frecuencia absoluta acumulada es la suma de frecuencias absolutas de todos los valores iguales o inferiores al valor considerado. A continuación observemos el siguiente ejemplo. Hemos organizado los datos de 15 alumnos que contestaron a la pregunta de cuántos hermanos tienen. La frecuencia absoluta es 3 porque se repite 3 veces el 0. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta sobre el valor total de los datos y la frecuencia acumulada es la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Medidas de tendencia central. Entre ellas tenemos la media, la moda y la mediana. Es la más utilizada tradicionalmente en las ciencias porque es muy eficiente. Es la suma de todos los valores dividida entre el número de casos. En nuestro ejemplo observamos que es la sumatoria de todas las edades de los niños dividida entre el total de las edades para una media de 7 años. La moda es la categoría o valor que se repite más veces en una distribución, es decir, aquel valor que tiene mayor frecuencia. En nuestro ejemplo observamos que la moda del número de hermanos es 1 porque es el dato que más se repite. La mediana es la puntuación central de una serie de datos ordenados. Es la puntuación que deja por debajo el 50% de los datos y también por arriba. Es el dato que queda en el centro de la distribución cuando los datos están ordenados de menor a mayor. En nuestro ejemplo observamos que el dato central es 4, lo que quiere decir que la mediana es 4. Medidas de variabilidad. Tenemos el rango o recorrido. Es la diferencia entre la puntuación mayor y la puntuación menor e indica el número de unidades en la escala de medición que se necesitan para incluir los valores máximos y mínimos. En nuestro ejemplo, el rango es 16 porque es la diferencia entre 33 y 17. La desviación estándar es el promedio de la desviación de las puntuaciones con respecto a la media que se expresa en unidades originales de medición de la distribución. La desviación estándar se interpreta como cuánto se desvía en promedio de la media un conjunto de puntuaciones. Ahí observamos cuál es la fórmula que se necesita para calcular la desviación estándar. En el siguiente ejemplo, para entender la desviación estándar, tenemos las puntuaciones de un jugador de baloncesto. Para poder hallar la desviación estándar tenemos que calcular la media. Una vez calculada la media, reemplazamos los datos en la fórmula que observamos en esta diapositiva. Así obtenemos que la desviación estándar es 1,63. La varianza es una medida estadística de la dispersión que se define como la media aritmética del cuadrado de las desviaciones de las muestras respecto a la media. Obtenemos aquí una fórmula para poder calcular la varianza. En este ejemplo observamos que para calcular la varianza primero necesitamos calcular la media aritmética. Una vez calculada empezamos entonces a reemplazarla en la fórmula que observamos en la parte de arriba. Así obtenemos que la varianza es 0,33. Medidas de forma. Tenemos asimetría o sesgo o la kurtosis. La asimetría o sesgo se refiere a la curva que forman los valores de la serie, presenta la forma izquierda y derecha de un valor central. La kurtosis o apuntamiento analiza el grado de concentración que presenta los valores alrededor de la zona central de la distribución. A continuación, observamos el siguiente ejemplo con un peso de trabajadores. Presentamos allí el coeficiente de asimetría que es necesario para calcularla. Asimismo, para calcular la asimetría necesitamos la media aritmética y la desviación estándar. Ya la mediana nos la ha dado el ejercicio, falta determinar la media aritmética y la desviación estándar que se calculan con las fórmulas que se observa ahí en nuestra presentación. Finalmente, los datos son registrados en esta tabla. Una vez calculada la desviación estándar se procede a sustituir datos en la fórmula del coeficiente de asimetría. La interpretación se hace de la siguiente manera, se contrasta el resultado con la tabla. Ahí podemos observar los datos para poder entender el coeficiente de asimetría dependiendo de los resultados que obtengamos. En nuestro ejercicio tenemos que el menos 0,16 significa que es moderadamente sesgada hacia la izquierda.
Las medidas individuales. Tenemos el baremos. Un baremos es una tabla de cálculo que evita la tarea de realizar esos cálculos al público en general o a un público específico. Se emplea también la palabra baremos para dejar establecidos un conjunto de normas fijadas por una institución para evaluar los méritos responsables, una escala de relevancia para establecer una posición ordenada por méritos, la solvencia de empresas, normas de admisión determinadas por un conjunto de puntuaciones parciales, resultados de análisis, lista de números, índices, etcétera, etcétera. A continuación observamos entonces un ejemplo de baremos aplicando el test de Cooper, que consiste en recorrer la mayor distancia posible en 12 minutos a una velocidad constante entre hombres y mujeres. Estadística bivariada. Aborda el estudio de los sucesos en los que intervienen dos variables simultáneamente. Además, sirve para describir conjuntamente dos variables estadísticas y establecer si existe asociación-relación entre estas dos variables, ya sean dependientes o independientes. Medidas de relación. Entre los diferentes tratamientos de tipo relacional que se puede dar a dos variables, resulta de gran interés uno que intenta mostrar la forma en que éstas se relacionan, llamado análisis de regresión simple, así como también otro que busca determinar la intensidad con la que tal relación se presenta, llamado análisis de correlación. Coeficiente de correlación de Pearson es un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas y continuas. Se mide en una escala de 0 a 1 tanto en dirección positiva como negativa. Un valor de 0 indica que no hay relación lineal entre las variables. Un valor de 1 menos 1 indica respectivamente una correlación positiva perfecta, relación directa, o negativa perfecta, relación inversa. El coeficiente de correlación biserial se utiliza cuando queremos conocer la correlación existente entre dos variables de las cuales una aparece medida al menos en una escala de intervalos, mientras que la otra ha sido dicotomizada artificialmente a partir de una variable que se distribuía originalmente de forma normal. El cálculo se realiza siguiendo cualquiera de estas expresiones equivalentes. El coeficiente de correlación biserial puntual se utiliza cuando queremos conocer la correlación existente entre dos variables, de las cuales una ha sido medida en escala de intervalos y la otra resulta ser una variable dicotómica. Estas son las fórmulas, ambas equivalentes, que permiten el cálculo del coeficiente de correlación biserial puntual entre una variable x medida en escala de intervalos y una variable dicotómica y. El coeficiente de correlación tetracórico se utiliza cuando las dos variables x y y son continuas dicotomizadas, o sea, cuando las variables continuas han sido reducidas de manera artificial a dos categorías. Requiere que las variables x y y sean continuas con una distribución normal y que estén relacionadas de forma lineal. Según Abascal y Grande, hay dos métodos para calcularlo. El coeficiente phi es una medida de la asociación entre dos variables binarias. Su función es determinar si existe una relación lineal entre dos variables a nivel nominal con dos valores cada una y que esta relación no sea debida al azar, es decir, que la relación sea estadísticamente significativa. Se obtiene al dividir el valor de chi cuadrado por el número de casos y luego extraer la raíz cuadrada del resultado. El coeficiente de Spearman es una medida de la correlación entre dos variables aleatorias, tanto continuas como discretas. Para calcular ρ, los datos son ordenados y reemplazados por su respectivo orden y el estadístico viene dado por la siguiente expresión. Para muestras mayores de 20 observaciones podemos utilizar la siguiente aproximación a la distribución T-Student. El coeficiente de contingencia es una medida de relación estadística que expresa la intensidad de la relación entre dos o más variables cualitativas. Se basa en la comparación de las frecuencias efectivamente calculadas de dos características con las frecuencias que se hubiesen esperado con independencia de estas características. Se define con la expresión. Muchas gracias.